interesante, hermanos, notar que luego de haber escuchado por meses sermones en la carta de Filipenses, habrán sido al menos unos 2 o 3 meses, quizá un poquito más, llegamos a este saludo de despedida. A simple vista parece un simple saludo, una bendición, son 3 versículos y son bastante breves, bastante concisos, y uno podría pensar que a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que Pablo ha venido hablando a lo largo de la carta. Algunos incluso concluyen que básicamente, y que sí es verdad, que este saludo, esta despedida, era un saludo típico de las cartas en el estilo greco-romano, que fue principalmente en el estilo que las escribió Pablo. Entonces, es un saludo, pareciera, bastante simple, bastante concreto, pero este saludo, hermanos, esta despedida, contiene verdades fundamentales que nos van a ayudar a recordar, a repasar y volver a aplicar a nuestro corazón y a nuestras vidas verdades que el apóstol Pablo ha ido diciendo a lo largo de la carta de los Filipenses. Así que mi misión hoy día, hermanos, es mostrar a la luz de este texto una idea que sí está en el texto, pero conectarla con principalmente 3 grandes temas que el apóstol Pablo ha enseñado y les ha dicho a los filipenses. Así que la idea central de este sermón, si están anotando ahí, la idea central de este texto es que como santos en Cristo, somos llamados a vivir en unidad, a trabajar por el avance del Evangelio y a confiar en la abundante gracia de Cristo. Como santos en Cristo, somos llamados a vivir en unidad, trabajar por el avance del Evangelio y confiar en la abundante gracia de Cristo. Y el título de este sermón, traté de ser un poco más dinámico en el título de lo que lo venía haciendo y le puse por título: Saluden a todos los santos en Concepción. Saluden a todos los santos en Concepción. Y la verdad que vamos a ver hoy, principalmente la vamos a ver en 3 encabezados. El primero: como santos en Cristo, somos llamados a vivir en unidad. Lo primero que podemos destacar de este texto es el énfasis que el apóstol Pablo hace en 2 palabras particularmente, sobre todo en el versículo 21 y versículo 22. El apóstol Pablo dice: saluden a todos, ¿quiénes? Los santos en Cristo Jesús. Y luego en el versículo 22 vuelve a decir: todos los santos los saludan. Acá hay 2 palabras importantes. En primer lugar, santos, y en segundo lugar, todos. Y la primera pregunta que nosotros podemos hacer en esta parte del texto es: ¿quiénes son estos santos a los cuales Pablo se refiere? ¿Quiénes son estos santos que Pablo quiere que saluden? ¿Será el grupo de liderazgo de la iglesia los únicos santos? ¿Serán solamente los que más participan y colaboran y sirven en la iglesia los santos a los cuales Pablo se refiere? Pero lo que Pablo dice es bastante claro. Y la respuesta es: saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Pablo estaba deseoso de que todos aquellos que habían llegado a creer en Cristo, aquellos que por la fe fueron unidos a Cristo, préstenme atención en esto, recibieran un afectuoso y particular saludo. De hecho, versiones más literales de este texto dice: saluden a cada uno de los santos en Cristo Jesús. Este no era un saludo general, abstracto, sino que era un saludo cálido, afectuoso, lleno de amistad,
lleno de fraternidad a cada uno de los que habían puesto su fe y su esperanza en Jesucristo. Aquellos que hemos creído en Cristo, aquellos que, como nos predicaba el pastor Julio la semana pasada, hemos nacido de nuevo por medio del poder de Dios y hemos abrazado el Evangelio, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Las Escrituras nos dice que a la luz de Dios, ante los ojos de Dios, somos declarados santos. A diferencia de la Iglesia católica, que cree que los santos son un grupo selecto de personas que en su vida se sacrificaron y fueron benévolos y fueron prácticamente especie de semisalvadores en la tierra, llegan a tener el título de santos una vez que parten de esta tierra. Pero lo que la Escritura enseña claramente es que todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que han puesto su esperanza en Cristo delante de Dios y verdaderamente son santos. ¿Qué significa esto? Sé que esto lo hemos visto muchas veces, pero es necesario poder aclarar esto un poco más para poder hacer las conexiones con los otros puntos. Ser santo significa haber sido apartado. Literalmente la palabra santo tiene que ver con ser apartado para Dios, consagrado para Dios, para poder vivir para Él. Los santos son aquellos que por la gracia de Dios han reconocido su miseria, han reconocido su pecado, su bancarrota espiritual, pero han acudido a Cristo como la única fuente de perdón y salvación. Si esa ha sido tu experiencia, Dios declara que tú eres santo para Él. Has sido apartado del pecado, has sido apartado de una vida pecaminosa para comenzar a vivir a la luz de la santidad de Dios, a la luz de su verdad, a la luz de su palabra. Y aunque el pecado todavía mora en nosotros, y por lo tanto tenemos lucha todavía contra el pecado, Dios, por medio de su Hijo Jesucristo y su obra perfecta en la cruz, aplicada a nosotros, llegamos a ser considerados santos delante de Dios. ¿Recuerdan Efesios capítulo 1 cuando habla de que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo? ¿Para qué? Para ser santos, puros, sin ninguna mancha delante de Dios. Y esto es única y exclusivamente por medio de Cristo. No eres santo por venir más a la iglesia o menos. No eres más o menos santo por escuchar el sermón el día domingo y vivir en tus propios términos durante la semana. No eres más santo o menos santo por querer aportar y donar en la iglesia y servir en la iglesia, sino que eres santo porque Cristo te ha hecho santo. Y eres un santo que hasta el día de hoy, hasta el día de tu muerte, vas a estar santificándote. O mejor dicho, Dios, a través de su Espíritu Santo, te va a seguir santificando. Pero ya eres santo si has creído en Cristo. Eres santo porque Dios te ha dado fe, te ha separado de un estilo de vida pecaminoso y ahora te llama a vivir para Él. Eres santo porque Dios es santo y por tu fe en la perfecta obra de Cristo, Dios te ha declarado, te ha hecho santo. Y como santos en Cristo, estamos llamados a vivir de una manera particular. Y la primera forma de esa vida de un santo en Cristo que Pablo menciona en este saludo es que como santos en Cristo estamos llamados a vivir en unidad. La palabra aquí es clara, saluden a todos los santos.
Pablo no hace distinción, Pablo no discrimina, Pablo quiere que se reconozca y se salude a todos aquellos que han puesto su fe en Cristo sin excepción. Y esto nos habla de la unidad del pueblo de Dios, la unidad no solamente de la iglesia local, sino de nuestra unidad con otros creyentes en otros lugares que profesan nuestra misma fe. El pueblo de Dios, hermanos, es un solo pueblo. Y Dios, a través de Cristo, ha derribado toda enemistad, toda muralla y nos ha reconciliado a todos nosotros en un solo cuerpo. Y ese cuerpo es en Cristo Jesús. ¿Cómo relacionamos esto con el resto de la carta? Una de las grandes verdades que Pablo quiso dejar en la iglesia de Filipos, y Dios, por medio de él, para todas las generaciones de cristianos y en todas las iglesias, es entender, promover y velar por la unidad en el pueblo de Dios. No solamente Dios nos ha hecho santos, sino que nos ha puesto en su pueblo. Pueblo que es un solo pueblo, una sola familia, una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor. Y por eso Pablo a lo largo de la carta de Filipenses les ruega y les dice, hermanos, sean de un mismo sentir. Hermanos, sean de un mismo propósito. Sean de un mismo corazón, de una misma mente. Y es un llamado constante que Pablo hace a la iglesia en Filipos. Y fue lo que leyó nuestro pastor Tomás en el texto de introducción, que es el corazón de la carta de Filipenses, como dijo nuestro pastor, que dice, vivan de una manera digna del Evangelio, de modo que los vaya a ver o no, sepa que están firmes en un mismo espíritu. Con la misma preocupación por la unidad de la iglesia, el apóstol Pablo lo llama en el capítulo 2, versículo 2, hermanos, sean de un mismo sentir, conserven el mismo amor, unidos en espíritu, dedíquense a un mismo propósito. Y los exhorta a buscar la unidad por medio de la humildad, poniendo como ejemplo a nuestro máximo ejemplo, a nuestro máximo Rey, nuestro Señor Jesucristo. Continuando con la carta, recordamos que Pablo hace un llamado explícitamente a dos hermanas que estaban enemistadas, que estaban distanciadas, y Pablo las nombra directamente y les dice, Evodia y Síntique, les ruego que se reconcilien en el Señor. Les ruego que vivan en armonía en el Señor. Y no solamente les dice a ellas, haciéndolas responsables de su reconciliación, sino que invita a la iglesia a ser parte de un proceso de reconciliación. Invita a la iglesia a que la iglesia vele y promueva la unidad. Y ahora Pablo en esta despedida incluye a todos los santos como una sola gran familia en Cristo Jesús. Y Pablo les dice, saluden a todos los santos que están allá y todos los santos que están acá los saludan también. Una sola familia, un solo reino, un solo Señor. Y si podemos hacer algunas preguntas y aplicaciones sobre este punto en nuestra vida y en nuestra iglesia, ¿de qué manera, hermanos, la carta de Filipenses nos ha ayudado a entender la importancia de la unidad de la iglesia? ¿De qué manera los sermones a los que nos hemos expuesto nos han ayudado o motivado de manera concreta a promover y hacer algo por la unidad de esta iglesia? Porque tengo una mala noticia. Si no haces nada al respecto, entonces no estás velando por la unidad de la iglesia. La no respuesta es una respuesta de igual manera. Pero ¿de qué manera el Señor nos ha motivado a ti, a mí, a promover la unidad de esta iglesia local?
¿Qué has comenzado a hacer de manera específica, concreta, por la unidad de la iglesia? ¿Eres más incluyente con otros hermanos? ¿Te estás preocupando de aquellos con los cuales quizás tienes menos afinidad? ¿Te estás interesando en conocer la historia quizás de aquellos que vienen llegando? ¿O el cristianismo o la iglesia solamente se trata de mí o de ti? ¿De qué manera, hermanos, el Señor nos ha estado llevando, y a ti particularmente, para trabajar por la unidad de la iglesia? Aparte de orar, que es lo importante, es lo fundamental, es algo indispensable, pero aparte de orar, ¿qué estás haciendo por la unidad de la iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo por eso? ¿Estás negando hacer cosas por vanidad o por vanagloria o por arrogancia para ver a los demás como superiores a ti mismo? Versículo 4 del capítulo 2. Esto no lo podemos dejar de decir, hermanos, y aunque nosotros mismos nos hemos visto a veces involucrados en actitudes y situaciones que lamentablemente han dañado la unidad de Cristo, la unidad de su pueblo, pero la unidad de la iglesia para el Señor es algo serio, es algo serio. Por lo tanto, queridos hermanos, yo los quiero animar a que podamos, después de terminar este libro, hoy sigamos orando, velando y amando la unidad de la iglesia. Y me lo digo a mí mismo también, hermanos. Procuremos velar y no poner nuestros intereses personales por los intereses de la iglesia o de otros. Hermanos, es muy fácil en este tipo de cristianismo que el mundo está viendo, que los de afuera vean que los creyentes ponen sus propios intereses siempre por sobre los intereses de otros. Hermanos, nosotros, si queremos ser una iglesia bíblica, tenemos que aprender a poner nuestros intereses en un segundo, tercer o cuarto plano para poder ayudar y responder a los intereses de otros, especialmente a los de tu propia familia y a los de la familia de la fe. ¿Estamos buscando eso? Quizás no solamente entre nosotros como iglesia local, sino con otros creyentes en otros lugares, Los Ángeles, Cabrero y otros, Chillán, Villarrica, porque como santos en Cristo estamos llamados, hermanos, no hay escape a buscar la unidad de la iglesia de Cristo. Y la unidad de la iglesia, hermanos, nos permite crecer. La unidad de la iglesia nos permite fortalecernos. Y esto tiene un enorme impacto en el avance del Evangelio, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Como santos en Cristo, estamos llamados a trabajar por el avance del Evangelio. Quizá alguno de ustedes se pueda estar preguntando, hermano Mauricio, ¿dónde estás viendo eso en el texto? Porque si yo leo este texto, yo aquí no veo ningún llamado al evangelismo, ningún llamado a la proclamación del evangelio. ¿Dónde se te ocurrió que en este texto se habla del avance del evangelio? Y es interesante. Y es muy interesante porque el Pablo les dice a los filipenses, todos los santos los saludan, especialmente ¿quiénes? Los de la casa de César. Recordemos, hermanos, que esta carta fue escrita desde una prisión. Pablo estaba encarcelado y no de cualquier prisión, ¿eh? No estamos hablando que estaba en un pueblo escondido, lejano, donde quizás a mediodía lo sacaban a dar una vuelta por ahí, por el parque o por el campo. Estamos hablando de que Pablo estaba encarcelado nada más ni nada menos que en el corazón del imperio.
El nivel de seguridad, el nivel de fortaleza que deben haber tenido esas cárceles, pero al mismo tiempo el nivel de indignidad eran brutales. Y Pablo estaba allí, preso en Roma, por injusticia. Pablo no había hecho nada digno de condenación, excepto predicar el evangelio valientemente. Pero allí estaba Pablo, escribiendo esta carta. Y lo impactante, hermanos, de este saludo en particular es que el apóstol Pablo les dice algo así como, si lo pudiéramos traducir en chileno, sería algo así como, no tienen ni idea quién les manda saludos. No saben quiénes quieren mandarle sus bendiciones. Es algo parecido cuando nosotros nos encontramos con alguien que no esperábamos, llegamos a la casa y le decimos a nuestra esposa, adivina con quién me encontré. Y a veces eso puede ser muy bueno y una tremenda noticia, y a veces puede ser también muy malo. Pero es algo poco esperado, es algo inusual. Pero imaginemos a los filipenses leyendo esta carta y de repente dicen, oye, ¿los de la casa de César nos mandan saludos? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? Si César es el emperador romano que está en contra de los cristianos, está en contra del evangelio, ¿cómo es posible este suceso? Y quizás para nosotros no suena tan impactante esto, pero seguramente a los lectores originales esto los volvió locos. Piensen un segundo, Pablo estaba en Roma, preso, encarcelado por predicar el evangelio. Por otro lado, la iglesia en Filipenses estaba comenzando a vivir persecución, falsas doctrinas, falsos maestros, hostilidad. Y de repente Pablo les dice, hay creyentes, hay santos en la mismísima casa del emperador. Pablo estaba preso, pero hermanos, la palabra de Dios nunca ha estado, nunca está y nunca estará presa. No hay ninguna fuerza humana, ni política, ni demoníaca que pueda contener la fuerza y el poder de la palabra de Dios. A tal punto que en ese contexto no se sabe si eran familiares directamente del emperador, seguramente no. Pero sí eran trabajadores, sirvientes, guardias, soldados que estaban a disposición del emperador. Y el evangelio, hermanos, había llegado hasta ahí. El evangelio había penetrado el corazón del imperio. Y esto nos recuerda una verdad que Pablo les dice a los filipenses al principio del libro, en el capítulo 1, cuando les dice en el versículo 12 y 13, quiero que sepan, hermanos, que en las circunstancias que me he visto, ¿se recuerdan ese texto? Han redundado en un mayor progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho evidentes, se han hecho notorias a toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y después dice, la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, al ver mis prisiones, ahora tienen mucho más valor para predicar y hablar la palabra de Dios. Imagínense, hermano, el contexto. Pablo preso y los filipenses, en vez de amedrentarse y esconderse en una catacumba, ellos con mayor valentía, con mayor fuerza, comenzaron a predicar el evangelio en el corazón de Roma. Y vemos, hermanos, en este saludo que esa predicación valiente, osada, había dado frutos. Y ahora tenemos sirvientes del emperador convertidos al cristianismo. Si pudiéramos traducir eso a nuestros tiempos, sería algo así como que uno de nosotros se fuera de misionero a China, uno de los países, aunque va bajando, pero uno de los países con mayores tasas de persecución a los cristianos,
o si les gusta más quizás Corea del Norte, donde la persecución es mucho más difícil, y uno de nuestros hermanos o familias viajaran a Corea del Norte y nos escribieran una carta y nos digan, hermanos, hay algunos aquí que les mandan saludos y son los mismísimos trabajadores del dictador. Son los mismísimos sirvientes que están en la casa presidencial. Hasta allí ha llegado el evangelio. O es como si alguno de nosotros viajara a un país árabe, como Arabia Saudita, por ejemplo, y nos mandara una carta y nos dijera, hermanos, hay unos santos que trabajan en la casa del rey Salmán bin Abdulaziz que les mandan saludos. Hermano, ¿cómo sería nuestra sorpresa ver que en un país tan difícil, en una sociedad tan corrupta, donde el evangelio literalmente es censurado, la predicación valiente y esforzada de la iglesia puede llegar a lugares difíciles? ¿Amén? ¿Creemos eso, hermanos? ¿Creemos que la palabra de Dios puede alcanzar, por ejemplo, a universitarios que quizás tienen más dudas y hoy en día con el alza del conocimiento y la importancia del pensamiento científico dudan y tienen fe, son la mayoría ateos, agnósticos? ¿Realmente creemos que la palabra de Dios tiene poder para llegar a ellos? Entonces prediquémosles a ellos. Anunciemos el evangelio a ellos. ¿Creemos que Dios puede transformar a una mujer que a lo mejor está pensando en abortar y que no conoce a Dios y que quiere abortar? ¿Puede el evangelio de Dios llegar a una persona como ella? Claro que sí, porque la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios es una dinamita, hermanos, y puede llegar a lugares difíciles. Pero no a costa de nuestra integridad y no a costa de nosotros involucrarnos en pecados con aquellos que viven vidas pecaminosas. ¿Por qué? Porque somos santos. Porque hemos sido llamados a vivir una vida apartada del pecado, no apartada de los pecadores, sino que tenemos que involucrarnos con los que no conocen a Cristo, amarlos, acompañarlos mientras les predicamos el Evangelio, pero sin comprometer nuestra identidad como santos de Dios. Si no, hermanos, el Evangelio pierde toda su eficacia, y no por culpa de Dios, sino por culpa de nuestras conductas. Pero ¿se imaginan la alegría de estos hermanos en Filipo? Sabiendo de la buena noticia de que el Evangelio estaba avanzando tan firmemente en el corazón de Roma, que hasta los mismos sirvientes de César se estaban convirtiendo al Evangelio. Qué maravilla, hermano, pensar eso. Es como que de repente supiéramos, y aquí me voy a arriesgar con lo que digo, total no tenemos video, pero sí tenemos audio. Es como que de la comunidad LGTB saliera una fracción que se rompiera, que se saliera de esa comunidad y declararan ahora que Cristo Jesús es su Señor y dejaran sus vidas pecaminosas. ¿Se imaginan el escándalo que provocaría eso? Pero ¿está la iglesia predicando de esa manera? ¿Estamos predicando con fe, con constancia? ¿Estamos alcanzando a los grupos de nuestra sociedad? ¿Estamos haciendo algo al respecto? Yo, Mauricio, ¿qué estoy haciendo al respecto? Hermanos, Dios podría haber enviado ángeles a predicar el evangelio y lo hubieran hecho 10,000 veces mejor que nosotros. Pero a Dios le ha placido por su misterio y su sabiduría tomar hombres y mujeres imperfectas para hacerlos santos y para enviarlos a predicar el evangelio a nosotros. Y es curioso y es como casi irónico
que en los países donde el evangelio está prohibido y la gente no tiene acceso a Biblias, no tiene acceso a reunirse en un lugar como este, es curioso y es irónico que el evangelio está creciendo en esos lugares más que en cualquier otro. ¿No les conmueve eso, hermanos? Yo escucho algo así y realmente tengo que arrepentirme. Y es una gran ironía que donde pareciera que el cristianismo está preso, en realidad el cristianismo y el evangelio avanzan con mayor poder, con mayor autoridad, porque la persecución ha hecho que nuestros hermanos en Irán, en China, en Corea del Norte se levanten sin temor, empoderados del Espíritu Santo, a predicar esta bendita palabra que cambia vidas. Pero donde no hay persecución, donde hay mayor libertad, pareciera que es la misma iglesia la que confina la palabra de Dios dentro de 4 paredes. Y aquí estoy hablando de la iglesia en general. Por lo tanto, nosotros somos llamados como santos de Dios a vivir de otra manera. Por lo tanto, amigos, hermanos, yo les ruego que si están evangelizando a personas específicas, sigan haciéndolo con ánimo, con gozo. Quizás no van a ver frutos inmediatamente, pero sigan evangelizando, sigan orando, sigan invirtiendo tiempo en personas que no conocen al Señor, pero que de alguna manera Dios nos ha abierto una puerta para predicarles el Evangelio. En las universidades, hermanos, hay tantas oportunidades, los jóvenes que están estudiando, van a estudiar, hay tantas formas, hay tantas maneras, hermanos, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, hay tantas maneras, hermanos. Y yo siempre los he animado a que tengan una libreta o en algún lugar escrito el nombre de personas a las cuales ustedes estén alcanzando con el Evangelio y oren por ellos, se dediquen a ellos, inviertan tiempo en ellos. El próximo domingo, paréntesis, vamos a tener un sermón bastante evangelístico y sería una buena instancia de poder invitar a personas nuevas. Pero hermanos, por favor, no creyentes que no conozcan a Cristo o quizás descarriados, que a lo mejor hace 15 años atrás iban a una iglesia, 10 años atrás y ahora no tienen ninguna iglesia y no conocen a Cristo. Traigamos a no creyentes, hermanos. Es maravilloso recibir creyentes, hermoso, lo disfrutamos, pero también debemos predicar el evangelio a los no creyentes, principalmente. Por lo tanto, pongan ahí un nombre, alguien para poder invitar este domingo, pero no solamente con el deseo de que venga a la iglesia, sino de amarlos, que ellos puedan estar tan cerca de sus vidas que puedan ver a Cristo, que puedan ver la obra hermosa de Cristo en tu vida. Y también invitarlos a la iglesia. Matrimonios, inviten a matrimonios no cristianos a sus casas, a cenar. Seguramente en tu trabajo tienes algún compañero con el cual tengas un poco más de afinidad. Invítalo a tu casa a cenar con su esposa, a tomar once. No, es que yo no tengo la habilidad para evangelizar. Déjame decir que eso es va a sonar medio pentecostal eso, pero es una gran mentira del diablo. Porque el mensaje, hermano, no es para los evangelistas.
El llamado a ser discípulos, el llamado a evangelizar, el llamado a compartir las buenas nuevas, no es para un grupo de personas que tienen más facilidad para hablar. El llamado al evangelismo es para todo santo en Cristo. Si tú has nacido de nuevo, eres santo en Cristo y tienes el bendito llamado a predicar el evangelio. Joven, ¿a cuántos jóvenes de tu misma edad en tu universidad le has hablado de las maravillas que Cristo ha hecho en tu vida? ¿A cuántos compañeros ateos les has dicho lo real que ha sido Dios para ti, mostrándote su evangelio y transformando tu vida? Así que, queridos hermanos, yo creo que es buena hora de que como iglesia y como creyentes particularmente evangelicemos más. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Les parece bien? No necesitamos hacer un gran evento y llenar un estadio, pero necesitamos predicar a Cristo, necesitamos mostrar a Cristo, necesitamos recorrer las ciudades de Concepción y anunciar que Dios es nuestro único Salvador y nuestra única esperanza. Pero sin duda, hermanos, trabajar por la unidad de la iglesia y trabajar para el avance del Evangelio puede llegar a ser una tarea bien desgastante, bien frustrante cuando se hace en nuestras propias fuerzas. Buscar la unidad de la iglesia en nuestras propias fuerzas puede ser bastante cansador. No tanto por el pecado de otros, sino por tu propio pecado, por nuestra propia impaciencia, por nuestra propia justicia humana. ¿Y para qué decir predicar el Evangelio? ¿Pensar en entregar mi vida por otro que no me va a retribuir nada probablemente? Difícil. Pero cuando eso se hace en nuestra propia fuerza, hermanos, es imposible. Es literalmente imposible. Ni siquiera te pido que lo intentes. Pero Dios ha provisto abundante gracia en Cristo para sostenernos y fortalecernos mientras velamos por la unidad de la iglesia y mientras trabajamos para el avance del Evangelio. Y ese es nuestro último encabezado. Como santos en Cristo, podemos confiar en la abundante gracia de Cristo. El apóstol Pablo termina la carta a los filipenses diciendo: la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Así como empieza la carta, saludando a los santos en Filipo y con un apóstol Pablo deseando que la gracia y la paz de parte de Dios sean con ellos, asimismo termina esta carta, deseando que la abundante gracia de Dios fortalezca, sostenga y anime los corazones de los filipenses. Pablo le había escrito a la iglesia de Filipenses para alentarlos a vivir en unidad, a luchar por el avance del Evangelio, pero sabía muy bien que en las propias fuerzas de los filipenses esto no iba a poder ser posible. Obedecer los mandatos de Dios en nuestras propias fuerzas, sin depender de la gracia de Dios, sin depender de Dios en oración, sin reconocer nuestra propia incapacidad, va a terminar probablemente en uno de estos dos caminos.
Obedecer la gracia de Dios, obedecer los mandamientos de Dios sin la gracia de Dios, seguramente va a terminar en una religiosidad y en un legalismo arrogante, detestable ante los ojos de Dios. Por otro lado, obedecer los mandamientos de Dios sin la gracia de Dios te puede llevar a vivir en algún momento una especie de crisis y de rebelión tan grande por estar obedeciendo cosas que realmente no amas, que realmente no deseas, y puede terminar rechazando la gracia y los mandamientos de Dios cuando se hacen nuestras propias fuerzas. Pero el apóstol Pablo desea, y es nuestro anhelo y es mi anhelo, y estoy seguro que es el anhelo de Dios para nosotros, que todo lo que nosotros podamos vivir como creyentes y crecer en nuestra madurez sea sostenidos y fortalecidos en la gracia de Dios. Porque, hermanos, hacer la obra de Dios sin la gracia de Dios es como querer andar en un auto que en vez de tener las ruedas abajo como corresponde, se las pusieron en el techo. Intenten andar en ese auto, imposible. Otros han dicho que hacer la obra de Dios sin la gracia de Dios es como pedirle a una persona que vuele, pero sin entregarle las alas. Es como tratar de mover una carreta con los caballos atrás. Hermanos, es imposible obedecer los mandamientos de Dios de corazón sin la gracia de Dios. Por eso Agustín de Hipona decía: Señor, manda lo que pides y pide lo que quieras. Me encanta esa oración. Señor, manda el amor que tú pides y yo voy a amar. Señor, manda la fuerza que tú prometes y yo trabajaré para ti. Señor, manda la compasión y yo amaré y me compadeceré de otros. Señor, manda lo que pides y pide lo que quieras. Pero antes de terminar, si pudiéramos aterrizar un poquito más lo que significa confiar en la gracia de Dios. Porque a veces, no sé si les pasará, puede sonar un poco abstracto o tal vez no tan claro lo que significa realmente confiar en la gracia de Dios. Y a pesar de que hay muchas, de alguna manera, posibles respuestas, y a la luz de las Escrituras, confiar en la gracia de Dios implica muchísimas cosas, yo solamente quiero compartir brevemente 5 cosas que significa confiar en la gracia de Dios en la práctica, en la realidad. Primero que todo, significa entender que necesitas de Él. Eso es lo más básico que yo puedo decir. Significa que necesitas reconocer que necesitas a Él, que necesitas acudir en oración a Él para que Él nos fortalezca, para que Él nos ayude, sobre todo pensando en la unidad de la iglesia. Es reconocer que necesitamos la intervención poderosa y soberana de Dios. Y cuando tú reconoces tu necesidad, entonces vas a correr a la oración. Y es una forma de confiar en la gracia de Dios. Reconocer tu incapacidad, reconocer tu necesidad y acudir a la gracia de Dios en oración. Significa también reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra apatía con respecto a la unidad de la iglesia, reconocer nuestras falencias con respecto al trabajo en hacer avanzar el evangelio. Significa reconocer todos nuestros defectos y pecados delante de Dios y confiando en que Él es sumamente compasivo para perdonar nuestros pecados.
Confiar en la gracia de Dios significa reconocer tu maldad, reconocer tu pecado, pero recibir su perdón. A veces cuando nosotros decimos, y a veces de buena intención, es que yo no me puedo perdonar a mí mismo. Lo que estás diciendo entonces es que el perdón de Dios no es suficiente para cubrir cada uno de tus pecados. El otro día leí una frase que me impactó tanto que decía, si tú fueras 100 veces más pecador de lo que eres, eso no sería una batalla para la gracia sobreabundante de Dios sobre tu vida. Confiar en la gracia, reconocer tus pecados, tu indolencia, tu pasividad, pero confiar en que Él va a perdonar tus pecados y no solo los va a perdonar, sino que te va a capacitar para tú poder hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Últimas dos, descansar también en la gracia de Cristo significa que tu desempeño espiritual, sea muy bueno o sea muy malo, no mueve ni modifica tu identidad en Cristo. Dios ya ha dicho de ti que eres santo. Dios ya ha dicho de ti que eres justo. Dios ya ha dicho de ti que te ha perdonado. Dios ya ha dicho de ti que eres heredero del reino de los cielos. Dios ya ha dicho de ti que eres amada por Dios. Y eso no va a cambiar. Si tu desempeño es muy bueno, es una tontería de nuestra parte llenarnos de orgullo y de religiosidad y creer que somos superiores a otros y que estamos en un estatus mayor delante de Dios, porque nuestro desempeño espiritual no define nuestra posición con Dios. Quien define nuestra posición y nuestra identidad en Dios fue lo que Cristo hizo en la cruz. De morir por un pueblo pecador, de morir por un pueblo rebelde, cambiarles el corazón y ahora hacer que esos corazones duros sean de carne y que le amen y que quieran buscarle y que quieran servirle. Y Dios dice de ti, eres santo, eres amado, eres justo. Y eso no depende de tu desempeño espiritual, depende de su sola y abundante gracia en Cristo. Y lo último, confiar en la gracia de Cristo es reconocer que necesitamos de su poder. Necesitamos del poder del Espíritu Santo, aplicando su palabra a nuestras vidas para que nuestras vidas, hermanos, realmente sean renovadas espiritualmente. Yo les voy a confesar algo. Yo no estoy contento realmente con mi vida espiritual. No estoy satisfecho con mi vida espiritual. Y tengo dos opciones. Quedarme estancado ahí y morirme en el lodo de la insatisfacción, o clamar a Dios y decirle, Señor, renueva mi espíritu. Señor, despiértame. Señor, vuélveme al primer amor. Señor, vuélveme a esas obras que yo hacía por ti. Cuando pasaba horas delante de tu presencia, cuando lo único que quería era abrir mi boca y predicar el evangelio, vuélveme ahí. Y Dios lo va a hacer. A su tiempo, a su forma, pero no te canses de clamar a Él por su gracia. Porque Él quiere una iglesia avivada, Dios quiere una iglesia despierta, Dios quiere una iglesia activa en Él y en las cosas de Él. Así que hermanos, vamos terminando. Si tú estás unido a Cristo, si tú has nacido de nuevo, tú tienes todo lo que necesitas. Escúchame bien, tú tienes todo lo que necesitas para promover la unidad dentro de la iglesia y para trabajar en el avance del evangelio. Tienes todo lo que necesitas. Lo tienes todo.
Y si no te sientes capaz, no te preocupes, porque ninguno de los que estamos aquí es capaz. Ninguno en nuestras propias fuerzas. Pero Dios ha prometido abundante gracia, abundante compasión, abundante misericordia y abundante poder para que nosotros aprendamos a vivir en unidad, trabajando unánimes y luchando unánimes por el avance del Evangelio. Así que, querida iglesia, damos por terminado nuestra serie de sermones sobre el libro de Filipenses, anhelando que la palabra de Dios dé mucho fruto en nuestra vida, abundante fruto en nuestro corazón, y que su gracia y su espíritu esté con todos nosotros mientras seguimos corriendo la carrera que tenemos por delante. Que la gracia de Dios y su espíritu nos permita vivir vidas dignas del Evangelio. Que el Señor nos bendiga. Oremos.